más. ¿Es concreta? Es concreta. Es conciso, o sea, no se demora tanto en descripciones o en detalles, sino que utiliza como muy pocos, digamos, metáforas o cosas de literatura, sino que va como, cuenta algo y va al punto de una vez. No se demora tanto en precisiones que usaríamos en un relato más largo. De acuerdo, sí, o todavía podría extenderse un poco más, seguramente, siempre algo, cualquier cosa se puede extender mucho más y es más o menos sencillo, pero lo difícil es comprimirla, reducirla. ¿Alguien está en desacuerdo? Pero, pues si es una fábula, digamos que dentro de la minificción, así lo entiendo yo, existirían esos subgéneros, que de pronto las líneas a veces no son muy claras, por ejemplo, entre poesía y cuento, digámoslo así, pero pues si esto es una fábula, otra cosa es el microrelato, digámoslo así, lo veo yo, ¿sí? O sea, una cosa es un poema, una cosa es una fábula, un cuento, un microrelato, por más de que haya líneas difusas entre ellos, creería que es otra cosa. No tengo muy clara la definición de microrelato. Pero ¿qué podría ser? Así mirando, es decir, revisando en detalle cada frase, digamos, es lo más conciso que puede ser ese relato, tal como está ahí. Puede ser más conciso. Por ejemplo, ¿qué fallas advierten, digamos, desde el punto de vista de la concisión, o qué se podría ajustar así rápidamente? ¿Qué encuentran? De pronto quitar algunas características del cuervo que se pudieran reducir a menos palabras que signifiquen lo mismo de toda esa adulación que le están haciendo. De acuerdo, ¿cierto? Por ejemplo, al principio ya se marca que hay una adulación, ¿sí? Y luego nos dicen varias veces que el cuervo es así o asá, digamos, tiene muchos adjetivos, ¿no les parece? Sí, ya hay un momento en el que uno ya sabe cómo es el cuervo, ¿sí? Y qué tal, fíjense ustedes, aquí por ejemplo, incluso con el zorro, el ladino zorro, ¿cierto? Pero ya vimos que es ladino, por lo tanto, porque pues, acaba de hacer el engaño, ¿sí? Por lo tanto, allí yo no necesito ese adjetivo, ya el lector lo vio, ya lo sabemos, ¿sí? ¿Qué otra cosa podría ser, por ejemplo, así por ese estilo? Además ahí ya sabíamos cuál era el objetivo del zorro, que era que quería queso, entonces ahí pues repetir otra vez lo mismo no es necesario. Fíjense ustedes, ese punto es importantísimo, ese punto, muchas gracias, porque ya aquí desde el principio dice que sintió apetito, comenzó a adularle, es decir, ya lo está engañando, ¿sí? Hay una estrategia para engañarlo, por lo tanto ya se sabe casi que se sabe que el engaño va a producir en efecto, va a producirse y que el cuerpo va a perder allí, ¿sí? Y lo que vamos a ver es simplemente a constatar ¿por qué? Pues para decirle a alguien o para decirle al lector, dejarle la enseñanza. Entonces pasa algo muy curioso en la fábula, ¿sí? En la fábula, estamos hablando de la fábula clásica, tradicional, con moraleja. Y es que la fábula está al servicio del mensaje de tal forma que a veces se descuida un poco, digamos, el asunto narrativo y la tensión narrativa, digamos, e incluso la forma. O sea, sin ninguna duda, esta historia podría ser mucho más concisa. Luego vamos a ver en el tallercito que le vamos a hacer un texto, por qué y cómo. ¿Sí? Bueno, en la parte donde empieza, pues ya digamos esto es muy clásico. Ya no hay necesidad de decir había una vez un cuervo que se robó el queso, sino simplemente el cuervo se robó un queso. Y, o sea, ahí puede disminuir muchísimas palabras, empezando no en había una vez, sino simplemente se robó un queso. Es una acción, ¿sí? Empieza el cuento con una acción. Y se subió a los altos de un árbol, pues si se robó un queso es para comérselo, ¿no? Entonces, sí. Bueno, ahí ya se pueden ir rebajando y quitando palabras. Por otro lado, por ejemplo, el cuervo se nombra muchísimas veces. Muchas veces ya sabemos que son dos personajes. Son dos personajes. Muy bien, magnífico. Ven ustedes cómo ahí empieza, eso es economía de recursos
y eficacia narrativa, ¿sí? Por ahí empieza el microrrelato, por ahí empieza. Tal. Pero digamos el cuervo se nombra hartas veces, pero es para alabarlo. Entonces, no es que se nombre a cada rato el cuervo por parte del historiador o el que hace la fábula, sino por parte de un personaje. En un momento es por parte de un personaje, así que no es que tampoco tenga que salir del totazo la mención del cuervo, sino, exacto, precisarla y el dónde, exacto. Yo creo que inclusive con la elección de esos dos animales uno se puede ahorrar la descripción de sus adjetivos, ¿no? Digamos, uno ya puede presuponer que, digamos, con la ficción creada que hay alrededor de un cuervo o de un zorro, uno ya sabe que un zorro se puede relacionar más fácilmente con un animal que es astuto, que es sagaz, y un cuervo pues, ya se puede suponer que es un animal que sí tiene un queso fue porque se lo robó. ¿Sí? Entonces, digamos, uno podría jugar desde el comienzo en el título, ya sintetizar todos los adjetivos y jugar con las ficciones creadas por el público que lo va a leer. Totalmente de acuerdo. Fíjense que cuando, y es algo que hace mucho el microrrelato, ¿cierto? Cuando tomas una categoría o una referencia que ya es, como se dice, lugar común o algo muy sabido, entonces antes lo explotas narrativamente, ya sabes que tus lectores conocen esto y pues no te dedicas a adjetivar alrededor de él. Kafka tiene una versión, una especie de giro del microcuento que se la recomiendo, claro que la vamos a ver en algún momento, que se llama La verdad sobre Sancho Panza. Y en últimas, en un párrafo, lo que hace Kafka es en esa brevísima relación de lo que pasa entre Sancho Panza y el Quijote, decir que Sancho Panza prefiguró a Don Quijote, digamos así, construyó, inventó a Don Quijote. ¿Sí? Entonces, pero él no se pone a los adjetivos con Sancho, no, a lo que va. ¿Sí? Entonces, digamos que, por supuesto, no es que estemos diciendo que es que las fábulas, no. Las fábulas son un género, un tipo de relato, bueno, muy criticado desde Sócrates, imagínense ustedes, pero de todas maneras son una base importante para que nosotros en este caso empecemos, digamos, a diferenciar qué es minificción, ¿sí? Que puede ser un formato pequeño para contar algo, y qué es microrrelato. ¿Sí? Veamos entonces o minicuento primero. Sí, pienso que también es, de acuerdo a lo que dijo el compañero, hay que tener en cuenta quién va a dirigir el cuento. Porque, por ejemplo, un niño no necesariamente sabe que un zorro es determinado manera, o el cuervo. De acuerdo. O sea, no sobra de pronto algún adjetivo. O ellos se lo pueden inventar de otra forma. De otra forma, totalmente de acuerdo. Claro, sí hay que tener en cuenta que eso, el lector, sin ninguna duda. Tú no le puedes, yo hice la comparación del cuento de Kafka en el giro que le hace a Don Quijote, pero tú le puedes presentar la fábula al niño de 8 o 10 años, qué sé yo, y probablemente es más difícil que entienda, en cambio, la de Kafka por obvias razones, ¿no? Entonces, sí, claro, está dirigido a un determinado público y eso es importantísimo tenerlo muy en cuenta, porque cuando hablamos del efecto o de la intencionalidad, también obviamente estamos más o menos constituyendo un lector un lector, digamos, interno, propio de ese texto, un lector ideal, digamos, de ese texto, que es el que podría llegar mejor a los propósitos, ¿no? Vale, ahora sí, ¿qué sería un minicuento entonces? Una narración corta. Una narración corta, listo, claro que sí, pero ¿qué es lo que nos definiría qué es el cuento, digamos? Cuando decimos, por ejemplo, imaginario, ¿sí? Tiene elementos imaginarios, es una ficción, ¿cierto? Desde ya sabemos, o ya dijimos que es una mezcla de imaginación y de probablemente algunos hechos más o menos reales también, ¿sí? Pero ¿qué será lo que determina así, lo que define que algo sea un cuento y no, por ejemplo, una anécdota?
lo que Porque debe tiene los ser. personajes y como el inicio, el nudo. Esa parte es importantísima. Digamos, tiene una cierta estructura, suele tener una cierta estructura, no todos los cuentos, por supuesto, no, hay cuentos que solamente tienen nudo y desenlace, por ejemplo, y hay otros solo tienen nudo, ¿sí? Y hay otros solo inicio y nudo, pero digamos que para tener a la vista el tipo de, la clásica estructura del cuento clásico, tiene pues, inicio, nudo, desenlace, ¿cierto? Y ese punto es importante, ¿sí? Tiene unos personajes que son más o menos imaginarios. Para el caso, entonces, estamos diciendo que sería un cuento un poco más breve que el cuento breve, ¿sí? Un poco más reducido, ¿cierto? ¿Qué más podríamos pensar que se necesita a la hora de hacer un mini cuento? De pronto la cantidad de los personajes, o sea, uno o dos, más para que la historia de pronto no se pierda. Uno o dos, claro, es muy probable que haya que se necesite solamente uno o dos, un protagónico y a lo mejor uno secundario, ¿sí? Pocos personajes, ¿sí? Pocos hechos por ahí derecho, ¿cierto? Tendría que ser una situación muy definida. ¿Sí? Pues es necesario que haya un personaje y que a ese personaje le pase algo. Sí, claro. ¿Sí? Y que hayan dos líneas narrativas. Una corta, que es como, una larga, que es como la circularidad del cuento. Como ahí está plasmada, es como el conflicto, digámoslo así, el conflicto grande. Y una serie y una línea narrativa que va contando acciones, que va llevando al personaje por acciones. Entonces eso sería más o menos. Bueno, yo creería que aquí estamos hablando como de un cuento que tiene una línea narrativa, ¿cierto? Solo que probablemente, a lo mejor, lo que capto es que nos quieres presentar que esa línea narrativa o que esa historia que parece muy evidente tiene detrás otra u otras, Sí, ¿cierto? algo así. Y que probablemente esos otros sucesos entonces son tal vez más importantes que los que están puestos por explícito, ¿sí? Que es los que están manifiestos. Y eso puede ser interesante. Digamos que en casi todo cuento sucede esto, pero en un mini cuento pues con mayor razón, ¿sí? Porque hay que situar al lector en un sistema de acciones, en un escenario, en un contexto, ¿cierto? Sin pintarlo, digamos, sin tener que pintarlo con lujo de detalles. Entonces, sí, habría que tener, digamos, como una forma de construir algo entre líneas, ¿cierto? Puede ser, qué sé yo, si va a ser el carácter del personaje, si es el espacio, si es el tiempo en el que sucede o el lugar donde sucede, en fin, cualquiera de esos elementos. ¿Qué más podemos para redondear y pasar entonces a mirar lo que es lo que sería el mini cuento? Miremos entonces qué es lo que precisamente ustedes dijeron, una historia dramática, ¿cierto? Eso significa que pues no es simplemente una sucesión de hechos triviales que no tienen pues como ese punto de quiebre del personaje, una transformación, algo que le sucede importante, pero que se desarrolla en inicio, nudo, desenlace, y esto es clave. Pocos párrafos. Fíjense que ya no estamos hablando de páginas, hablamos de párrafos. A mí me parece más interesante pensar en minicuento y luego en microcuento cuando se habla de extensión en párrafos o frases, ¿sí? Porque un cuento o un minicuento pues considera unas unidades de acción bien precisas, bien concisas, ¿no? Que normalmente caben en 1 o 2 párrafos, 3 párrafos. Lenguaje elíptico sugerente, ¿sí? El lenguaje elíptico sugerente significa que hay mucho omitido, poco a lo que tú te referías. No digo todo de la misma historia que estoy contando, ¿sí? Porque me las apaño, me las arreglo
para indicarle lo suficiente al lector, eso sí es importantísimo, esto es como clave.